Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al seminario del Departamento de Matemáticas en el área de análisis numérico y modelación matemática. El día de hoy tenemos el honor de presentar al profesor Francisco Domínguez Mota de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Algunos, algunos breves datos sobre él. Estudió la licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas en la misma universidad, hizo la maestría en el CIMAT y el doctorado también en Ciencias Matemáticas, pero está en la UNAM. Es profesor de la Universidad Michoacana desde 1995 y bueno, ha publicado diversos trabajos de investigación en revistas tanto nacionales e internacionales. El día de hoy tenemos el gusto de hablar de transporte de agua en suelos. Entonces, de antemano agradecidos con usted, profesor Francisco Domínguez, perdón, y le cedo el micrófono. Muchas gracias, profesor. Contrario, doctor Aldo, muchas gracias. Me siento muy honrado de poder participar en el seminario de análisis numérico. Es un gusto estar aquí con ustedes. Me disculpo un poquito por el sonido ambiental. Ya ven que en esta nueva realidad que estamos viviendo, de repente hay cosas que no puede uno controlar. No tengo cabina de sonido, pero bueno. Esperemos que en un par de minutos esto se normalice. Pues bueno, pues vamos a presentarles algunos avances de este problema que estamos trabajando desde hace algún tiempo en conjunto con el colega doctor Carlos Chávez Negrete de la Facultad de Ingeniería Civil. Él es especialista en mecánica de suelos y geotecnia, y con Daniel Santana Quinteros, que está ahorita en el Centro de Ciencias Matemáticas. Platicábamos al inicio con el doctor Aldo de los otros grupos, y pues para problemas de este estilo es muy importante tener una visión desde varios puntos de vista, desde varias especialidades, porque hay muchos problemas que están relacionados a esta ecuación. Desde un punto de vista, podríamos decir, en términos de principios de conservación y demás, es algo bastante intuitivo. Sin embargo, como dijo alguien, en el diablo y en los detalles, y sobre todo en las condiciones de frontera, sobre todo si son de Newman, está el diablo. Entonces ahí es donde empiezan algunas de las complicaciones, ¿no? Pues bueno, una parte de la motivación. El agua se mete a todos lados. En cuanto tiene la oportunidad, infiltra las estructuras en el subsuelo. Este problema de la infiltración puede ser un problema si lo que queremos es que las estructuras se mantengan, aquellas que están sujetas a intemperización. Puede ser muy benéfico si lo estamos viendo desde el punto de vista de una persona que se dedica a la agricultura. Hace tiempo nos dijeron que qué bueno que estábamos trabajando en un problema que sí servía unos ingenieros agrónomos, porque ellos estaban pensando en la carga y en la recarga de mantos freáticos, que ciertamente es un aspecto muy fundamental. El hecho está en que de repente llueve de manera atípica, les gusta decir a algunas autoridades, el agua se empieza a infiltrar, ya sea en el subsuelo, o bien por el cambio de uso de suelo empieza a causar daños en algunas estructuras, en las cuales, por ejemplo, con la aparición del concreto, con el uso de concreto, pues ya deja de infiltrarse y entonces empiezan a aparecer algunos de esos fenómenos, ¿sí? La infiltración es uno de ellos, que es pues de gran relevancia porque cambia las condiciones mecánicas, la vida útil, etcétera, etcétera, de muchas estructuras. Y les digo, hay que seguir pensando en paralelo. También representa la posibilidad de decir qué va a pasar con ciertos suelos en términos del recargo de la recarga de los mantos freáticos en el corto y mediano plazo, lo cual pues para muchos lugares es algo fundamental. Entonces, bueno, aquí está una imagen del daño severo en estructuras carreteras. Ya me dieron permiso de presentar esto porque era súper secreto. Esta es una autopista que está en Michoacán, la autopista siglo XXI. Hay una parte en donde de noche le llegó al colega Carlos la notificación ahí de que qué hacían, porque la carretera ya no estaba y los carros pues usualmente suelen pasar por la carretera, entonces había que tomar alguna decisión. Y bueno, como era de esperarse, el agua siempre sale en la foto. Esta es una vista de lado. Acá hay un sembradío que, bueno, en la parte de atrás de esta estructura hay un sembradío que no estaba originalmente cuando se hizo el diseño de la carretera. Está una presa que se hizo más grande posterior a la construcción de la carretera, y pues ya nada más hay que llenar los trazos de lo que falta, ¿no? El agua se empieza a infiltrar y eventualmente va a pasar al otro lado y va a cambiar todas las condiciones con las que estaba diseñado la estructura original, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ecuación gobernante de este fenómeno? Desde un punto de vista, es como el segundo, quizá el tercer nivel de una expresión que aprendimos todos en la escuela, ¿no?
que es la ecuación de difusión. Nada más que a la difusión se le pone un poquito más de realismo, un poquito más de realidad con respecto a cómo se hace el flujo. Se pone un Darcy un poquito más realista. Sin embargo, la deducción hacia atrás, en términos de los principios básicos, es bastante estándar. Entonces les voy a mostrar un ejemplo estacionario, uno no estacionario. Al estacionario se le sigue llamando Richards, aunque quizás sea una extensión un poquito generosa del nombre. Y sobre todo, bueno, les voy a mostrar algunos de los resultados que hemos obtenido con el tipo de técnicas que nosotros utilizamos, sin querer decir con esto que sean la panacea para todos los problemas, ni mucho menos. Simplemente es en un problema de tal complejidad, pues y con tantos puntos de vista, con tantos diferentes profesionistas interesados en este problema, pues hay muchas formas de atacarlo, ¿no? Hay muchas formas de hacer las aproximaciones. Entonces, ¿cuál es la ecuación? Bueno, como les decía, no es posible en una sesión hacer un panorama tan amplio de un problema tan extenso. Yo les recomendaría 3 revisiones más o menos recientes que hacen una revisión de cómo se resuelve este problema de Richardson, a veces se le dice, desde el punto de vista de la complejidad de las ecuaciones constitutivas, desde el punto de vista de la complejidad de calcular una solución numérica razonable, desde el punto de vista de aplicar métodos iterativos que realmente vayan a producir una solución al final que reproduzca la dinámica que a nosotros nos interesa. Y bueno, estas revisiones son la de SA, que aparece en Wiley, en la revista del agua de Wiley, la de Farthing y Ogden, que aparece en la de Ciencia de Suelos, la Sociedad Americana de Ciencia de Suelos, y la de Geociencias Computacionales de Florian y Radu. Todas tratan los aspectos tanto de la discretización como la solución de los sistemas discretizados. Y bueno, ¿cuál es el pequeño monstruo con el que tenemos que trabajar? El mismo que hemos visto en mucho tiempo. Tenemos una ecuación de balance, del lado izquierdo tenemos una divergencia de un gasto, del lado derecho tenemos un cambio en un contenido en un volumen de control. ¿Qué es lo que está cambiando en el volumen de control? Está cambiando la cantidad de agua. Estamos hablando de un medio poroso. ¿Y cómo está cambiando la cantidad de agua? Lo podemos ver desde 3 puntos de vista. Las 3 formulaciones son muy utilizadas, son fundamentales y complementarias para este problema de simulación. Uno, naturalmente, es en términos del contenido volumétrico de agua. ¿Qué tanto hay en el suelo poroso? Otro, en términos de la presión del agua en el poro. Y la tercera formulación, en términos de la carga hidráulica que existe en el suelo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir platicándolo poco a poco. En principio, lo que yo tengo aquí simplemente es la divergencia de un gasto en la dirección. Lo pongo para simplificar un poquito y para que no me quede la ecuación tan grande. En la dirección de X y en la dirección de Y, por llamarlo de alguna forma, poner un sistema de referencias. Lo que está aquí es la ley de Darcy, que dice que el flujo en una dirección va a ser proporcional a la caída de la carga hidráulica en esa dirección. La caída pues simplemente es el gradiente de la carga hidráulica en esa dirección. Y la diferencia entre la ecuación que aprendemos en algún momento y que sorprendentemente se sigue utilizando inclusive en aplicaciones para hacer predicciones, es que a diferencia de las primeras formas que nosotros vemos de esta ecuación, pues naturalmente en problemas como el de la infiltración de agua en suelos, la permeabilidad no es una constante. ¿Por qué razón? Bueno, si el suelo ya está saturado de agua, pues no vas a meter más agua ahí, es un fluido incompresible. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que en algún momento, debido a las características del agua, estas características que tiene de tensión superficial y demás, va a ser complicado que el agua empiece a entrar, se tiene que pasar un cierto umbral. Una vez que se pase el umbral, la infiltración va a seguir durante un momento en un proceso con un gradiente relativamente alto, y ese va a seguir hasta el momento que se lleva a la saturación. Esa forma de la permeabilidad, esas expresiones de la permeabilidad son las que hacen una de las dificultades, las que conforman una de las dificultades de este problema.
Entonces, salvo eso, esta ecuación que tenemos aquí es una ecuación que conocemos de mucho tiempo atrás. Ahora, el lado derecho está escrito aplicando convenientemente la regla de la cadena para poner nuestra expresión en términos de la carga hidráulica. Ahora, ¿a qué nos referimos con esto de la carga hidráulica? Seguramente muchos de ustedes están familiarizados con esta forma de reescribir. Simplemente lo que estamos diciendo es, esta es una ecuación que originalmente era de Bernoulli, la ecuación de Bernoulli, pero asumiendo que el flujo va a ser suficientemente lento como para quitarlo de ahí, y luego se divide entre el peso específico del agua, y al final de cuentas lo que nos queda es una cantidad que tiene que ver con la altura, el MGH original que estaba en la ecuación de Bernoulli, y la que tiene que ver con la presión. A esta U sub W es la presión de poro en el agua. Entonces la carga hidráulica es una medida, los hidráulicos lo piensan mucho así en términos de una energía, porque ellos están viendo un nivel de altura de agua como el potencial. O sea, eso lo relacionan con la energía potencial en términos del peso específico, y esta es la variable que le llaman la carga hidráulica. Otra vez, es una forma proporcional de escribir para la energía, ¿no? La otra variable que se utiliza con frecuencia es la que aparece aquí, la presión del poro en el agua, y la tercera, la que les había dicho en términos del contenido volumétrico. Dependiendo de cómo queramos representar las condiciones de frontera y de cómo queramos resolver la ecuación, pues pasamos de una forma a la otra. Aquí pusimos de manera explícita la relación de la presión de poro con la carga hidráulica, y naturalmente, como estamos hablando de Bernoulli, pues aquí hay una componente Y, asumiendo que la dirección de la horizontal es la que corresponde a la dirección de la gravedad. Entonces, podemos resolver, al menos intentar resolver numéricamente, esta expresión en esta forma, que es así como una ecuación de balance. Sería desde varios puntos de vista una forma intuitiva, natural de resolver la ecuación. Sin embargo, en la literatura y en las aplicaciones, asumiendo que esta permeabilidad es una función suficientemente suave, con mucha frecuencia aparece una forma desarrollada de esta expresión. Aquí está escrita la expresión en términos de la presión de poro, simplemente para notar pues, que aquí está una parte casi como, bueno, una parte que corresponde a la parte elíptica de la ecuación, una parte que está multiplicando los gradientes, es un producto punto de los gradientes de las permeabilidades por la presión de poro, y un término que le rompe un poquito a la simetría de la expresión, que tiene que ver con que hay una dirección que corresponde a la gravedad. Y esto se escribe como este lado derecho, MW es el contenido volumétrico de agua, es la proporción de cambio, es la constante de almacenamiento de agua, perdón, que es la proporción del cambio del contenido volumétrico de agua con respecto a una variable que se llama succión. Ok. Entonces, ¿quiénes son dónde está, déjenme regresar un poquito aquí, dónde está, como habíamos mencionado, la parte emocionante de este problema? En esta permeabilidad. ¿Por qué? Porque nos dicen los geotecnistas que las expresiones constitutivas son de esta forma. Primero, el contenido volumétrico normalizado, o sea, en porcentaje de agua en el suelo, para un suelo, está en términos de una variable que se llama succión. La succión, o succión mátrica, le dicen también los geotecnistas, es la diferencia entre la presión del aire y la presión del agua en el poro. Naturalmente, asumiendo esto como un potencial, es usual que se ponga el término de referencia de la atmósfera, que corresponde a la presión del aire, como 0. ¿Sí? Y entonces, bueno, para términos prácticos, la succión es menos la presión del agua en el poro. Y observemos esta expresión que se debe a Van Genuchten. El contenido volumétrico normalizado es, entre comillas, como el porcentaje de agua. Es una función de la forma 1 entre, aquí tenemos una constante de ajuste. Ya ven que en cuestiones experimentales estas constantes son fundamentales para poder hacer la descripción de ciertos fenómenos, por
la succión elevado a una potencia n, y todo esto en el denominador elevado a una potencia m, donde los parámetros mágicos n y m son parámetros de ajuste, y desde aquí, desde el principio, alfa también es un parámetro de ajuste. Desde el principio esto plantea un problema per se. Si pensamos en términos de inteligencia artificial, si lo que vamos a hacer es sacar cilindros del subsuelo y hacer la aproximación de estos diferentes parámetros, hay trabajos en los cuales se hace simulación de datos y luego validación cruzada para tratar de hacer esas estimaciones. Estos valores varían de suelo a suelo y naturalmente a uno le gustaría pensar que vas a ir a un cierto lugar y dices, aquí hay limo, aquí hay arcilla, aquí hay otro tipo de suelo, aquí hay turba, y entonces lo que vamos a hacer es simplemente pues, agarrar la tablita y decir, este es el parámetro. Pero cuando uno empieza a acercarse un poquito al problema desde el punto de vista experimental, pues hay una variación importantísima con respecto a los rangos de estos parámetros, ¿no? La forma aproximada es tiene esta forma, ¿no? La expresión tiene esta forma, sin embargo, pues hay una variación bien significativa. Per se es un problema también bien interesante. Ahora, aquí nos falta un pasito, si ya lo notaron, aparece el contenido normalizado, aparece la succión mátrica, pero todavía no aparece directamente la presión. Tengo que hacer otro cambio, y esto se hace con una ecuación constitutiva, por ejemplo, esta de Bang-Nuchten-Moellen. A propósito de Bang-Nuchten, es uno de los que ha propuesto muchas estrategias para entender el flujo en el subsuelo, y muchas de las expresiones, pues yo me atrevería a decir clásicas, pues se deben a él, ¿no? Aquí es el pasito que nos falta. La permeabilidad como función del contenido volumétrico de agua es la permeabilidad de la saturación por la raíz del contenido volumétrico por esta expresión 1 menos el contenido normalizado a la 1 sobre m, todo a la m y al cuadrado. ¿Cómo obtuvieron estas expresiones los experimentales? Ahora que hay inteligencia artificial y que hay aprendizaje no supervisado, supongo que tendrían algunas herramientas. Sin embargo, pues muchas de estas expresiones las hicieron en términos de su conocimiento empírico. Mucho en la literatura a veces se suele llamar a estas expresiones como ecuaciones constitutivas de tipo empírico. El hecho está en que las suposiciones que describen cómo es el tipo de comportamiento. Al principio el agua no quiere entrar, de repente se viene de trancazo y de repente ya no va a poder pasar. Y hay fenómenos como lo que pasa con la escorrentía, pues que son también difíciles de modelar, ¿no? Entonces, bueno, sustituimos lo que es el contenido volumétrico, la expresión que teníamos antes, lo ponemos en la permeabilidad la ponemos en la ecuación y pues ya se imaginan cuál es la estructura, ¿no?, de toda nuestra expresión. Naturalmente, hay muchas estrategias para tratar de resolver, al menos de manera aproximada, o de aproximar numéricamente las soluciones de esta ecuación. Por supuesto, los dominios de interés muchas veces no tienen una geometría rectangular, no tienen la geometría clásica en la cual nos sentimos cómodos para hablar de existencia y unicidad. Entonces, bueno, se acude mucho a las soluciones numéricas, ¿no? Y bueno, pues en las soluciones numéricas hay todo un ejército. Se han utilizado por cuestiones conservativas volúmenes finitos, naturalmente se ha utilizado elemento finito, desde tiempos muy, muy añejos y hasta tiempos muy recientes, softwares comerciales muy importantes utilizan diferencias finitas. Lo que les voy a mostrar, bueno, es una parte de lo que nosotros hemos avanzado utilizando diferencias finitas generalizadas. Otra vez, no es, los resultados son muy satisfactorios, no es un problema que esté acabado, al contrario, hay muchas cosas todavía que resolver. Sin embargo, pues nos parece hasta ahora que lo que ha resultado es competitivo y sobre todo pues nos permite superar uno de los problemas importantes que aparecen cuando uno resuelve esta ecuación numéricamente. Entonces, les platico muy rápido de las diferencias generalizadas. Esto, digamos, atendiendo a cómo se expresan en algunas comunidades, podríamos decir, este es el uso y abuso de la serie de Taylor, utilizando nuestra intuición para decir, bueno, pues con
si todo lo vamos a aproximar, pues vamos a utilizar a la navaja suiza, ¿no? Y bueno, voy a empezar con esta aproximación, que es un poquito truculenta. Ahorita aclaramos por qué. Voy a tratar de construir en diferencias, ahorita voy a decir qué estoy diciendo en términos de diferencias, una aproximación a un operador como este, de segundo orden, que es lineal, tiene dos variables independientes, x y y. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Dice, a ver, ¿cómo generalizamos las diferencias? ¿Cómo se han buscado generalizar desde la época de los 60 para problemas de enfriamiento, para problemas de reactores? Dices, a ver, pues las diferencias bonitas que veía uno en el primer curso de cálculo, por ejemplo, pues la diferencia para una centrada, para una primera derivada es un valor a la izquierda menos el valor a la derecha, entre dos veces el tamaño de paso, ¿ok? Cuando tengo una segunda diferencia es 1 menos 2, 1 entre h cuadrada. El jueguito es, yo elijo algunos vecinos, así es como se plantea ahora este problema, y lo que tengo que hacer es darle peso a los vecinos para que haya consistencia. Esto es que el error local de truncamiento se vaya a cero. Entonces, agarro un nodo, 0, que es donde voy a aproximar, y agarro Q vecinos, digo que mi expresión en diferencias va a ser esta combinación, un peso por la aproximación en P0, más un peso por la aproximación en P1, hasta un peso por la aproximación en el Qésimo, y el requerimiento, el primer requerimiento natural es pues, que el error local de consistencia se vaya a cero, el error local de truncamiento se vaya a cero a medida que los dos vecinos del 0, que son del 1 hasta el Q, se aproximan al nodo central. Y bueno, pues el paso que sigue es decir, ok, entonces esta es U en el nodo 1, pues entonces uso Taylor para pararme en P0 y ver cómo se vería en P1 y luego en el 2 y en el 3 hasta el Qésimo. ¿Sí? Y hacemos eso, restamos al operador evaluado en P0 nuestra combinación. De manera natural, lo que vamos a hacer es agrupar en términos de la función evaluada en P0, las parciales primero de primer orden, las parciales de segundo orden, etcétera, etcétera. Aquí se ve cómo se podría extender esto, o cómo se podría escribir, si nosotros estamos pensando en variables x, y, z, ¿verdad? O si queremos que haya un orden más alto de aproximación. Aquí esto está pensado así como hasta orden local 2, ¿no? Y bueno, asumiendo suficiente suavidad, al menos para iniciar, ya después podemos hacer relajar algún poquito algunas cosas, al menos para empezar, podemos decir, bueno, este va a ser suavecito, entonces tengo que pelearme aquí con 1, 2, 3, 4, 5, 6, que corresponden hasta las parciales de segundo orden. Entonces, pues de manera natural esto me plantea un sistema de ecuaciones. En principio son 6 ecuaciones, sin embargo, pues ya les pongo la expresión estándar. La primera ecuación pues, es la suma de todos los pesos es la F, es un renglón que tiene unos, entonces simplemente me queda el sistema así. Estos sistemas graduados se han intentado, más bien se han utilizado para varios problemas de aproximación, pues de hecho desde los 60. Y fíjense cómo es este sistema, es bien simpático. Es primero las delta X, luego las delta Y, luego delta X al cuadrado, luego delta X por delta Y, perdón, aquí se me fue una Z, luego delta Y al cuadrado, por los pesos, perdón, también se me fue el 0 aquí, y esto tiene que ser igual a la D, la E, dos veces la A, etcétera, etcétera, los coeficientes de este operador de segundo orden, todos hablados en P0. Naturalmente, ese es un planteamiento que es en general, ¿sí? Cuando estamos hablando de Poisson, pues esto es Poisson-Laplace, pues esto es 0, 0, 2, 0, 2, ¿no? Y si estoy haciendo otras aproximaciones, por ejemplo, para la parcial en X es 0, 1, 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿dónde está la clave para poder, con esa estrategia, eventualmente generar una aproximación que sirva? Pues bueno, si aquí tengo 5 filas, pues necesito que sean independientes, ¿verdad? Tengo Q columnas, pues necesito tener suficientes grados de libertad como para poder separar este sistema para que realmente sea un subdeterminado con el cual yo pueda alcanzar el lado derecho, ¿sí? Aquí, esta es una de las partes importantes, de hecho,
algunas personas que trabajan en diferencias generalizadas, no en este problema, sino en otros problemas, por ejemplo, problemas de contorno y problemas inversos y demás, ponen sus estrategias especiales para resolver este sistema. Algunos los aproximan pensando que este es como un problema de funciones de base radial o como partículas suavizadas. Ahorita menciono el por qué podemos hacer eso. Y bueno, en principio, pues lo que observamos es que si tengo suficientes grados de libertad, vamos a pensar así de manera esperanzadora al principio, al menos con un Q al menos de 5, pues yo podría encontrar una solución a este sistema. Ahora, fíjense que aquí cuando yo le puse la Q, perdón, aquí también debería ser una Q, estamos hablando de vecinos a los cuales no les estoy asumiendo una cierta estructura. Entonces, pueden o no venir de una malla. ¿Sí? Esta forma de discretización, como le estamos proponiendo, nosotros la hemos utilizado durante un tiempo con una malla ya generada, agarro un nodo, la definición de quiénes son los vecinos me lo dice la malla, ¿sí? Y esto, en ese sentido, pues es una extensión natural a las diferencias que conocemos en mallas cuadradas, retículas, cosas en 3D, ¿no? Pero, dado que no tenemos una estructura, uno podría poner una nube de puntos, así se hace en algunas aproximaciones, y propongo una estrategia, por ejemplo, poner un círculo, como si fuera la partícula suavizada, para ver quiénes son los vecinos, y dependiendo de quiénes sean los vecinos, pues ya hago la construcción de los pesos, e inclusive les puedo poner una ponderación un poquito diferente. El uso de estas diferencias así, bueno, pues tiene mucha flexibilidad en términos de que puedo utilizar los vecinos que yo quiera. Naturalmente, pues no hay nada gratis en esta vida, ¿verdad? El tener una elección diferente de nodos para cada nodo interior, pues implica que yo tengo que calcular pesos distintos para cada nodo, y pues eso incrementa el costo computacional. Los que resuelven algunos problemas, por ejemplo, de fundición con estrategias similares a esta, y usan supercomputadoras, y dicen, pues no importa, hombre, tú ponle nodos, al cabo yo tengo una computadora grandota y resolver eso no va a ser un problema, ¿no? Por otra parte, sí, lo que nosotros hacemos es utilizar una estructura muy regular y resolvemos una ecuación como Poisson, pues nos podemos dar cuenta que como el lado derecho es 0, 0, 2, 0, 2 y el lado izquierdo depende de posiciones relativas, si las posiciones relativas son las mismas, yo tengo que hacer un cálculo nada más, y con ese lleno toda mi matriz y hago todo mi ensamble. Pues bueno, ese per se es un asunto interesante por sí. Y bueno, pues recientemente, aunque parece que esto de tener una estructura que hace que el costo se pueda incrementar, en apariencia, bueno, pues ese es un asunto no deseable de este método, pues yo estoy sorprendido, cada vez hay más literatura que aparece sobre diferencias generalizadas para diferentes problemas, en los cuales se dice, bueno, pues para este problema yo propongo esta forma de calcular nodos y pesos, y pues listo, ¿no? Ok, ahora, esta es una parte de la película. Si yo voy a discretizar Richards, una forma de trabajar podría ser estándar, como se hace con los métodos de líneas, o haciendo una discretización completa y dices, ok, hago la discretización en el espacio utilizando tu malla, y ahora me falta la parte del tiempo. Me parece que este es uno de los problemas que tiene mayor riqueza, mayor sabor. La parte de la integración temporal durante mucho tiempo ha sido uno de los retos importantes en esta modelación de agua subterránea, porque esto de que no sea constante la permeabilidad y que de repente crece mucho el gradiente y luego se aplana, hace que aparezca lo que se llama la oscilación en el frente de infiltración. Esto es, muchos integradores les cuesta mucho trabajo reproducir el fenómeno de que se va humedeciendo y va avanzando. Aparecen oscilaciones numéricas que no corresponden al problema físico, y pues es una parte importante de la modelación que se tiene que atacar si uno quiere obtener resultados razonablemente realistas. Nosotros, una de las formas como lo hemos trabajado es así, y es muy intuitiva. Dices, ok, ¿cómo le hacemos?
Bueno, pues lo primero sería, yo tengo una aproximación inicial, con esa calculo mis aproximaciones a las derivadas de las permeabilidades. ¿Qué uso para aproximar las derivadas de las permeabilidades? Dice, pues acuérdate que tú tienes una forma de diferencias generalizadas. Esta te puede servir para resolver la ecuación, una ecuación, pero también si la aplicas a un vector de evaluaciones, pues es una derivada de las que dicen una matriz de diferenciación. Entonces lo que hacemos es, tengo la estructura, eso me define las matrices de diferenciación, se las aplico a mis valores de la permeabilidad, resuelvo para la presión y luego aplicando la relación que existe entre permeabilidad, presión, succión, contenido volumétrico, actualizo los valores de la permeabilidad y así nos la llevamos. Es platicado, grosso modo, lo que hacemos es que proponemos un valor de control, estrellita. Luego el estrellita lo utilizamos para hacer una predicción, que es esta estrellita con gorro, para hacer las aproximaciones a las derivadas de las permeabilidades. Entonces tenemos como dos valores para hacer la comparación. Y luego calculamos un valor de control con estas aproximaciones que hicimos con el gorrito. Simplemente estamos utilizando como dos testigos y luego nos fijamos entre la diferencia entre el gorrito y el valor de control. Y si eso, si la diferencia en error relativo es menor que una cierta tolerancia, entonces tomamos el valor que calculamos como el gorrito, como nuestra nueva aproximación a la presión, y seguimos adelante. Hay muchas estrategias para hacer esta integración. Les digo que es uno de los problemas interesantísimos en este fenómeno. La referencia que les ponía ahí de Radu y List se enfoca mucho en este problema. Y bueno, pues es uno de los que les da riqueza, ¿no? Y bueno, permítanme mostrarles un par de resultados para dos tipos de suelo de arcilla. Esos valores son realistas, ¿verdad? Lo utilizamos los obtuvimos con los colegas de mecánica de suelos, ¿no? Y el asunto se ve así, bueno, ciertos parámetros para un primer suelo, para un segundo suelo. Los pusimos aquí juntos en una tablita para que vean. Se supone que los dos suelos son arcilla, sin embargo, la cantidad de agua residual, dependiendo de qué tan comprimida esté una, pues varía de manera importante. Aquí de un 4 a la menos 2 hasta 1 a la menos 4, son 2 órdenes de magnitud. La N tiene una variación importante. En general, estos parámetros tienen una variación significativa. La permeabilidad de saturación, ¿no?, tiene también una variación importante, ¿sí? Y bueno, ese es, como les decía, una parte, es un aspecto que hay que considerar, el rango tan grande de variación de esos parámetros cuando uno está haciendo la aproximación, porque de eso puede depender mucho de la calidad, eso digo un poquito al final, sobre la solución. Y bueno, nuestro dominio es una mezcla entre el dominio que nos gustaría ver y el dominio que quieren ver la gente de las carreteras. Esta es la mitad de un terraplén carretero, tiene una altura de 5 metros, el hombro, de aquí, o cresta, dependiendo de quién lo menciones, está a una distancia aquí desde este extremo de 3 metros. Estos 2 metros es la cinta asfáltica que se asume impermeable. Eso no es totalmente cierto, pero bueno, es el tipo de condición que se pone. Y la infiltración se va a dar con el nivel de presión del agua, 0 sobre el hombro. Perdón, ya se anda yendo la malla ¿no? Y bueno, la longitud en horizontal de este terraplén son 9 metros. Aquí se asume por simetría que no está fluyendo el agua. Aquí se asume por que está aislado y que no va a haber flujo de agua. Esta fue una de las figuras que les digo que entusiasmaron a los hidráulicos, a los agrónomos, porque dijeron, este problema sí es de veras, y sí es interesante. Lo que hay que ver es, está entrando el agua, estamos sacando agua, está entrando el agua, estamos sacando agua, ¿no? Y a ver cómo va evolucionando esto en el tiempo. Y bueno, con el proceso que les dije, utilizamos esta malla. Esta malla es muy sencilla de construir. Desde un punto de vista es muy mala,
¿Por qué? Pues porque hay celdas muy elongadas, sobre todo en la parte de mayor actividad, que es la del hombro. Sin embargo, pues es una malla que podría uno hacer así en la rodilla, ¿no? Y tiene la característica de que aquí los vecinos, pues son los de la malla y pues no estoy haciendo más que poner una cuadrícula un poquito estirada, ¿verdad? Y bueno, como comparación, aquí está una malla no estructurada de 1600 elementos que está refinada, bonito para la parte de mayor actividad, que es la de la pendiente y la del hombro. Hacer una comparación justa entre los dos problemas, utilizando, bueno, el elemento finito, que es la técnica, la vieja confiable, ¿verdad? Y la comparamos con otras diferencias, ¿no? Porque hay muchas diferencias con respecto a la parte fina de cómo es una aproximación y la otra, pero bueno, es el método que más se ha trabajado y de hecho es de los que existen versiones comerciales para este problema, ¿no? Y bueno, aquí es el resultado, la línea punteada, la línea continua es la que se obtiene con diferencias generalizadas y la línea punteada es la que se obtiene con elementos finitos y aquí están los resultados de la comparación en la sección A. Este es en horizontal la presión del agua del poro en kilopascales y la altura, ¿no?, relacionada a la carga hidráulica. Y fíjense, este es el fenómeno que hace que uno revalore y piense mucho en sus técnicas de integración en el tiempo. Esta es la oscilación que aparece en el frente de infiltración. Y como problema, desde mediados de los 80s, Michael Cilia, el autor de este libro de Solución numérica de ecuaciones diferenciales, y C.T. Kelly, el que fue presidente de CIAN, pues ya se hablaba mucho de cómo controlar esa oscilación que no representa un fenómeno físico real. Y se asume que la aparición de la matriz de masas, en la forma como estamos discretizando, es la que genera este problema. ¿Okay? Nuestra versión de diferencias no tiene ese problema. Sin embargo, bueno, pues también hay un pequeño desfase que, pues al momento, dado que no existe una solución analítica para esto, pues no tenemos mucho con respecto, qué decir con respecto a quién está mejor de los dos. En el sentido de que no hay oscilación, estamos muy satisfechos con la solución que producimos porque no se espera que exista esa oscilación en el frente, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues todavía hay mucho que hacer. Y el mucho que hacer también depende de quién sea el que lo esté viendo, porque para algunas comunidades ustedes saben que un 5%, 10% está perfecto, y si no se pasa el 10%, ya lo hicimos, ¿no? Ok, aquí está el primer suelo, déjenme ver que no me falle. Así se ve cómo se va moviendo el frente de infiltración. Estas son curvas de nivel para la presión, cómo va avanzando a medida que va avanzando el tiempo. Entonces, esto más que nada son artefactos para la hora de la simulación. La parte importante es esta del frente de infiltración. Con algunos softwares, aquí se observa que esto baila, y eso no debería bailar. Ahora, para el segundo suelo, el elemento finito ya no presenta la oscilación, sin embargo, pues hay un desfase que, bueno, todavía tiene que trabajarse y pensarse un ratito, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora, aquí está la película, el segundo suelo. La dinámica, pues, es parecida, aunque, pues, en términos del tiempo, dado que los parámetros son distintos, la saturación se alcanza en un momento diferente. Ok. Muy bien. Ahora, el caso estacionario. Aquí los dos problemas son interesantes. Esta ecuación, siempre es una degenerada, porque es de las que cuando ya se llega a la saturación, pues entonces ya no hay cambio en la carga hidráulica, parcial en el tiempo se nos va, y nos queda un problema elíptico no lineal, que per se pues también tiene bastante interés, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, pues a la ecuación de Richards que les pusimos hace un ratito, ponemos el lado derecho 0 y luego aplicamos un método tipo Newton,
Aquí está el ejemplo con una presa. Aquí lo importante y la parte difícil, y de hecho la que venden en algunos softwares comerciales como GeoSlope, es la capacidad de deducir, encontrar dónde está el nivel freático. Entonces, bueno, aquí está nuestra presa, nuestra sección de una presa. En horizontal son 52 metros, tiene una altura de 12 metros. Por el lado izquierdo está en contacto con un cuerpo de agua que está a una altura de 11 metros y bueno, la pendiente aquí es de 1 a 2. La cresta aquí tiene 2 metros y una de las características importantes aquí es la presencia de un dren en la parte baja a la derecha a partir del metro 44. Este dren lo que va a hacer es, con las condiciones de frontera correspondientes, el nivel de aguas freáticas se va a mover sobre el suelo parcialmente saturado con el que está construida esta presa, y su geometría pues, es muy interesante. Entonces, bueno, aquí está con las condiciones de frontera, con el problema, tengamos presente las permeabilidades y toda la historia de la carga, que a su vez depende de la succión, que a su vez depende del contenido, etcétera, etcétera. Pues aquí está el nivel de agua, para el cual se pone una carga que corresponde a los 11 metros. Luego aquí no hay infiltración, y aquí está el drenaje, al cual para la salida se le pone la carga de 0 metros. Entonces, desde otro punto de vista, es un Dirichlet, Neumann en esta geometría. Para este problema utilizamos unas mallas, ya no puse la figura, porque íbamos a andar con las carreras con el tiempo, que son parecidas a las que puse hace rato, son cuadriláteros y los partimos por la mitad. Naturalmente, como nosotros con esta técnica podemos utilizar una selección de vecinos como a nosotros nos convenga, ¿no? Pues partimos con las diagonales y damos un poquito más de grados de libertad, no distribuimos la malla, aunque se puede hacer, se puede hacer la adaptación en general. Utilizamos nuestras diferencias con los vecinos y usamos un Newton con control de paso tipo armijo, nada más. Y aquí está el cálculo de la presión. Esta no se alcanza a apreciar bien la línea que corresponde al manto freático, al nivel freático, pero bueno, aquí está dibujada. Y observemos cómo tiene una geometría que llega aquí como en vertical. De hecho, un problema primo hermano de este es el problema de Motz. Seguramente algunos de ustedes lo ubican, un problema de Laplace, en el cual para un lado de la frontera, un problema de Laplace en un cuadradito, un rectángulo, en el cual para un lado de la frontera se le pone a la mitad de la frontera un Dirichlet 0 y al final, al otro lado, a la otra mitad, se le pone un Neumann 0. Y eso hace que la solución en esa parte tenga una pendiente elevada. De hecho, en el MODS en específico, eso se va a más infinito la pendiente, ¿no? De hecho, si ponemos el detalle con una triangulación, aquí nada más puse un nivel de la triangulación, pues la solución se ve así. Esto es lo que causa que tenga esa geometría, el nivel de aguas freáticas. Sin embargo, con la posibilidad que tenemos utilizando estos puntos que ubico yo donde yo quiera, de hecho, déjenme decirles que como una segunda vuelta, lo que podemos hacer es decir, bueno, sí voy a agarrar los vecinos, pero no todos. Y es más, a lo mejor me faltan vecinos, pues voy a invitar a los vecinos de los vecinos, ¿no? Tenemos flexibilidad para agarrar los vecinos que nos corresponda para hacer esta representación, y nos podemos permitir hacer cosas medio salvajes como esta. En el problema del agua, del que estamos hablando, cuando tengo un suelo con varias capas, pues resulta que si son de materiales distintos, pues la permeabilidad no va a ser igual. Entonces, hay un salto en la K. Sin embargo, como yo estoy pensando en conservación, el gasto, el agua que está, digamos que están dos así en horizontal, el agua que está fluyendo de la capa superior a la capa inferior, pues se tiene que conservar. Entonces, la solución es continua, pero con derivadas discontinuas. El producto de permeabilidad por gradiente, lo que dice Darcy, pues eso va a ser continuo, ¿no? Aquí, ¿qué hicimos? Pues es
es un truquito, digo, yo quiero decir quiénes son mis vecinos. Bueno, aquí, en esta interfaz, tramposa y convenientemente estoy poniendo puntos dobles. Viven donde mismo, son roomies, viven en la misma vecindad, pero para uno de los suelos, uno de los nodos toma vecinos a la derecha y el otro toma vecinos a la izquierda desde el punto de vista donde se está viendo esta gráfica, ¿no? Y entonces puedo generar soluciones como esta con una malla pues, que no tiene mayor complejidad como esta, ¿no? Y bueno, puedo ponerlos así diciendo esta es una interfaz con el valor conocido de la función, algo tipo Dirichlet, pero pues también puedo poner cosas estilo Neumann. Y fíjense qué interesante. Este es algo que estamos trabajando ahorita. Ponemos nodos dobles y nos damos chance de hacer estos brincos diciendo simplemente quiénes son los vecinos. Esto surgió porque vimos que LEDEC desde los 90 se empezó a trabajar con algunas diferencias para problemas discontinuos, ecuaciones diferenciales con coeficientes discontinuos. Entonces, pues algunas de las ideas intuitivas que él pone, pues sí puedo hacer lo mismo, pero yo tengo más flexibilidad porque yo pongo a los nodos que yo quiera, ¿no? Y, bueno, inclusive con el salto, nosotros nos interesa el salto desde el punto de vista numérico, desde el punto de vista del agua. Lo que nos interesa principalmente, pues, es la continuidad, lo del gasto, que sea continuo, ¿no? Entonces, pues simplemente vamos a tener zonas en donde va a haber brincos en la derivada, pero no brincos en la solución, y eso pues, nos interesa porque este comportamiento, aquí están algunos potenciales de presión, con dos materiales distintos, pues va a tener esta forma, ¿no? Noten que aquí nada más refinamos un poquito la malla, que se ve en un color clarito hacia atrás. Sin embargo, bueno, pues a pesar de que existe ese brinco, pues se pueden generar estas soluciones. Todo esto está en desarrollo. Todavía nos falta hacer algunos ajustes, pero bueno, los resultados son prometedores. Y unas conclusiones preliminares, en realidad uno se la puede pasar muchísimo rato aquí en los preliminares. Desde el punto de vista de lo que le interesa a los geotecnistas, geólogos, etcétera, etcétera, bueno, pues a ellos les interesa el resultado de la infiltración fuerte, ¿no? Que eventualmente podría tener efectos por la indemperización sobre la estructura. Naturalmente pues, se ponen de manifiesto la importancia de las propiedades hidráulicas, sin embargo, pues, los resultados son muy satisfactorios cuando se comparan con soluciones de prueba, cuando se comparan con soluciones en la literatura. Nos falta mucho trabajo, esto lo estamos desarrollando realmente para la afectación al subsuelo, lo cual pues evidentemente es un proyecto ambicioso porque entonces estamos hablando de la interacción del fluido con la estructura y eso ya es un proceso más grande. Y también, pues naturalmente, después de las observaciones que ha habido, pues sí nos interesaría en algunas zonas de Morelia estudiar qué está pasando con este nivel freático. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque Morelia, igual que muchos otros lugares, desde los 80 se volvió muy moderno y antes había tierra y ahora hay mucho concreto y entonces ya no se infiltra igual el agua y los pozos que antes se excavaban a 3 metros de profundidad ahora ocupan 40 y pues vamos por más, ¿no? ¿Sí? Esto también requiere, bueno, desde el punto de vista de lo que nosotros estamos haciendo, una adaptación menos artesanal, lo que les mostré todavía requiere mucho trabajo para los suelos estratificados y sobre todo aprovechar la parte que ya nació paralizada de este problema y en la cual pues todavía tenemos que avanzar mucho. En realidad hay muchas cosas todavía por hacer. Sin embargo, bueno, pues estos resultados que hemos obtenido hasta ahorita pues son satisfactorios para este problema y bueno, pues seguiremos trabajando en ese sentido. Por ahora, pues les agradezco muchísimo